Buenas, profesor. Mi nombre es Mia Lowe y le vengo a hablar sobre la historia del puerto de Rotterdam. La historia del puerto de Rotterdam se da de un pequeño núcleo de pescadores a un gran puerto mundial. Los orígenes del puerto se remontan a los tiempos del emperador Julio César, donde los pescadores sacaron partido de recursos que disponían en un punto de dos ríos en donde se encuentran a 30 kilómetros del Mar del Norte, el Rin y el Mosa. El puerto de Rotterdam comenzó a ganar importancia a partir del siglo XIV. Con el paso de los años, el puerto fue aumentando, pero no fue hasta 1830 que sufrió un crecimiento explosivo, en parte debido a la Revolución Belga, durante la cual muchas empresas situadas en puertos como Amberes decidieron transferir sus buques a Rotterdam. Pero la posición como puerto internacional se empezaba a tambalear debido principalmente a que la sedimentación del río Mosa estaba bloqueando los accesos y salidas del puerto. Para evitarlo, se excavó un canal entre Rotterdam y Helloversluit, cuya construcción finalizó en 1830. Era una época turbulenta y llena de cambios. Los barcos eran cada vez más grandes debido a la revolución industrial y el canal recién construido empezó a quedarse sin profundidad suficiente para hacer frente a la demanda cada vez mayor del tránsito internacional. En 1866, la ciudad encargó al ingeniero Peter Callan diseñar una nueva conexión del puerto con el Mar del Norte. Así fue excavando un nuevo canal, el Nieuwe Waterweg, finalizado en 1872. Esta nueva ruta marítima unió a Rotterdam con Hoek van Holland, por lo que la ciudad contaba por fin con una conexión directa al mar que garantizaba el paso de grandes buques. En 1956, debido al bloqueo del canal de Suez, Rotterdam se desarrolló lo que se conoce como la zona Europort, accesible a los barcos más grandes y que le ha dado su apodo al puerto. El área de Maasvlakte, una península artificial, fue construida al lado, ganando el suelo al mar a finales de la década de 1960 y comienzo de la década de 1970. Por último, progresivamente a partir de 2008, Maasvlakte segundo ha estado en construcción, con una última expansión en el Mar del Norte. Se crearon un total de 2.000 hectáreas de territorio portuario. La mitad de esta superficie se compone de infraestructuras tales como diques, canales, vías férreas, carreteras y dársenas portuarias. Las restantes 1.000 hectáreas netas están disponibles como solares industriales, terminales de contenedores, instalaciones de distribución, industrias químicas y de energía. Los nuevos diques ofrecerán acceso de aguas profundas con un calado de 20 metros. Muchas gracias. Bueno, profesor, mi nombre es Irving Martínez. Hoy quisiera hablarle o darle un breve repasón de lo que son los servicios de carga de transporte en el puerto de Rotterdam. Pues hablándole acerca del objetivo de pues se dice que el principal objetivo de las cargas en el puerto de Rotterdam en las exportaciones e importaciones sin desvío, que simplemente pues se hacen las importaciones y exportaciones hacia Asia o desde países no europeos. El puerto de Rotterdam ofrece otra ventaja, que para muchas líneas navieras, Rotterdam es el primer puerto de escala en el norte de Europa para las importaciones y el último para las exportaciones. Estos a menudo resultan en tiempos de tránsito más cortos para los envíos de cargas oceánicas. Se dice que cuando se envía maquinaria y plantas industriales, el tiempo suele ser un factor crítico por el hecho de que por lo general tienen que actuar rápido, por ejemplo en las expediciones o a la hora de exportar. El consignatario o los consignatarios ubicados en el sur de Alemania pueden prácticamente beneficiarse
del envío a través de puertos, de este puerto de dos maneras, las cuales pueden ser los tiempos de tránsito de transporte marítimo que son más cortos en comparación con otros puertos del norte y Alemania. Y el otro factor es que los tiempos de tránsito de las barcazas con respecto al transporte previo y posterior son más cortos también. El puerto de Rotterdam se dice que tiene un gran potencial para envíos internacionales de carga de proyectos, pues básicamente porque eh, de- aprovechan las ventajas los clientes y se benefician de esto prácticamente. Como siguiente, pues las funciones de estos sistemas de carga, se dice que para las cargas en los envíos de puertos específicamente en Rotterdam, en definitiva constituye un verdadero hub global que obtiene el 60% de sus cargas contenerizadas gracias a las conexiones terrestres con muchos países del norte de Europa y del Mediterráneo. Más que nada, pues se basa en que el transporte de carga cumpla con básicamente la función de transportar mercancía de un lugar determinado a otro. Este proceso es parte de la cadena logística, lo cual se puede decir que se dedica a enviar uno o varios productos en el momento y lugar del destino indicado. Pues además de esto, también que cumpla con su papel importante en el desarrollo económico de un país. Este aspecto es bastante importante porque los puertos deben contar con esto para tener para aclarar que puede tener una verdadera eficiencia a la hora de hacer estos tipos de trabajo. Su desempeño genera buenos o malos resultados, los cuales se ven reflejados en base a la competitividad y al servicio que las empresas le brindan al público usuario. Cabe resaltar que este servicio de transporte de carga no solo es unidireccional, o sea, de producto a consumidor final, sino que sus envíos también pueden ser de consumidor final al productor. Y como último, hablar acerca de las pues estrategias a desarrollar en el servicio de carga. Y se dice que estas estrategias, este puerto unió a la municipalidad y a la autoridad del puerto, que bueno, básicamente trabajaron conjuntamente en el despliegue de energía en tierra para los buques de navegación marítima en Rotterdam. Y pues esto básicamente genera una pregunta muy importante: ¿en qué puede ayudar esto a los servicios de carga? Se estima que para, bueno, el 2030, que quieren que una parte significativa de los buques marítimos se conecten una vez que hayan atracado en uno de los muelles del puerto. Esto le permitirá apagar sus generadores diésel mientras están atracados, pues lo cual es una buena noticia para la calidad del aire local y la huella de carbono de los buques. Prácticamente esta estrategia para mí busca reducir el tiempo de entrega usando un sistema de planeación de rutas para optimizar sus trayectos y a su vez reducir los costes de carga, en donde pudiera pensar que puede implementar un programa de mantenimiento de la flota. Pero un punto un tanto llamativo ya como último es la parte que el puerto busca implementar la idea de la plataforma de LUT, que supondrá también una mejora de rendimiento en base a su infraestructura, al permitir efectuar un movimiento predictivo y prescriptivo que, si bien no está del todo relacionado con el sistema de carga, pero tiene algo que lo asemeja, y es el hecho de tratar de ajustar la gestión de los activos al uso real y medido de sus construcciones, además de que se busca lograr un ahorro en mantenimiento en el degradado necesario para mantener el nivel de agua indispensables para los barcos. Todo esto pues básicamente ayudan al sistema de carga a que su trabajo sea un poco más eficiente, y que en base a todo esto se sabe que siempre hay una planeación
una organización para mantener un orden y que estos envíos pues dé una efectividad al puerto y que el puerto sea uno de los más buscados porque eso es lo que toda empresa busca. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Ruth Martínez y en esta presentación voy a hablarles sobre las funciones departamentales, los objetivos, los tipos de actividades, proyectos y programas que ha realizado el puerto de Rotterdam. Entre sus funciones departamentales están los departamentos comerciales, que se enfocan en retener a los clientes existentes, encontrar nuevos clientes e identificar clientes aún desconocidos. Está la infraestructura de asuntos marítimos, que es la responsable del desarrollo y mantenimiento del puerto y de la zona industrial. Está el Departamento de Gestión Financiera y de Información, que es responsable de las finanzas, la gestión de información, la toma de decisiones y la gestión de riesgos. Está la división del capitán del puerto, que este ocupa un lugar especial en el organigrama, pues el capitán realiza una gran cantidad de funciones públicas que son asignadas a la división por el gobierno y otras áreas del municipio. Dentro de los objetivos del puerto están las siguientes prioridades: hacer un esfuerzo adicional en el desarrollo de nuevos mercados de crecimiento, como el de origen biológico y de extranjero. Invertir en infraestructuras generales, para tener un grupo industrial sostenible y competitivo. Invertir en mejorar la eficiencia del transporte marítimo y del interior. Aumentar el servicio del puerto para nuestros clientes y crear un excelente clima para la innovación. Una de las actividades que realizó el puerto de Rotterdam es que tuvo participación accionaria en varias empresas y fundaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Esto se realizó con el objetivo de crear un clima empresarial atractivo para nuestros clientes y otros grupos de intereses. Entre los proyectos que tiene son el puerto de turistas de Rotterdam. Este brindará facilidades para los visitantes y sus pasajeros y ofrecerá numerosos beneficios tanto para los turistas como para Rotterdam. Aparte está el Port Bus, que su objetivo es que las cadenas logísticas del puerto de Rotterdam sean las más atractivas posibles mediante una ventanilla única. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ariel Martínez y voy a hablar acerca de las funciones de las actividades logísticas en servicios. Para que el puerto sea eficiente y proporcionante de rendimiento, tiene que ofrecer tanto a las empresas nacionales como a las internacionales los servicios y abastecimiento necesarios. En el puerto de Rotterdam son los siguientes: lo que es el servicio para los consejos de navegación óptima de buques dentro del canal, el practicaje, que es la autoridad de practicaje para el puerto de Rotterdam, es en los pilotos regionales en la cooperación Rotterdam-Rijnmond, y los prácticos son compatibles de su compañía, que es responsable de las maniobras y el servicio práctico para la zona de Rotterdam, e incluye en Viaringen, Schiedam, Massive Dreilich y Moerdijk. Los remolcadores, que pueden variar a lo largo del año, aproximadamente tiene 13 remolcadores que soportan 28 a 45 toneladas y 15 remolcadores que soportan hasta 50 a 65 y soportan más de 70 a 80 toneladas, todos ellos equipados con defensa por parte delantera y popa. Los amarradores, que son un buque que mide más de 75 metros en petróleo o es un petrolero que tiene usar obligatoriamente este servicio a excepción de que el barco esté combinado a lo largo del muelle y soltar todos los cabos. Los servicios de entretenimiento
En el puerto de Rotterdam cuenta con amplias instalaciones para los miembros de la tripulación y estos servicios incluyen instalaciones médicas como servicios de recreación y de viaje. El suministro que se podrá dar dentro de los buques y no ser petroleros durante el lavado de crudos o barcazas tipo N o C, y tampoco podrá ser suministrado químico durante el lavado abierto de los productos peligrosos. Los residuos, que son los puertos que están garantizados a portuarias de recepción de los residuos de aceite o sustancias nocivas líquidas o de la basura adecuada para satisfacer los buques o usarlas sin demorar a estos buques o reparaciones, inspectores. Y el servicio médico, que es el hospital del puerto, que es único de los Países Bajos, que es el primer hospital en el puerto especializado para el alojamiento de gente en el mar de todos los rangos y de nacionalidades. Acabó la atención clínica, la observación y los tratamientos. Y los departamentos de pacientes ambulatorios, que son serviciales en este hospital a partir de los profesionales más destacados del campo. Y que el hospital es el único de Rotterdam en tener especialistas en medicinas para medicina. Me llamo Melanie Madrid y hoy les voy a hablar sobre los tipos de carga según la modalidad internacional del puerto Rotterdam. La autoridad del puerto Rotterdam da vital importancia al cumplimiento de las normas y reglamentos. Por lo tanto, el buque podría ser un objeto de inspección y por parte de los inspectores del transporte y Departamento de la Seguridad Ambiental por el control del estado del puerto, debido a que las operaciones portuarias tienen lugar durante todo el día. Estas inspecciones se llevan a cabo durante el día y la noche. La documentación o certificación debe estar disponible para asegurar un buen funcionamiento. La documentación requerida varía según el tipo de buque, ya sea el buque de carga general, que algunos ejemplos serían el libro de registro de basura, el libro de registro de hidrocarburo, la certificación internacional de prevención de contaminación marina por hidrocarburo, la autorización del plan de a bordo en caso del derrame de hidrocarburo. Otro buque sería buques petroleros o quimiqueros o entre otros, como el gas de la gasolina. Ellos también llevarían el mismo tipo de registro, una lista de verificación de seguridad de puerto del Rotterdam, conocimiento del embarque, la documentación de envío de cargas líquidas a granel. Las cargas. El puerto cuenta con una medida obligatoria de cumplimientos. Para empezar, está prohibido permitir la transferencia de sustancias peligrosas o nocivas entre un buque de tanque y una instalación, a menos de que se haya tomado las debidas precauciones en la instalación y a bordo del buque, que trate los siguientes términos, como todos los elementos del buque de navegación marítima. Debe tener una lista de control de seguridad. El buque de navegación marítima ha realizado la comprobación de la lista de seguridad de la terminal y ha sido firmada por una persona responsable. También, en cuanto a la limpieza del tanque, el material y los equipos utilizados deberán cumplir con un manual. El lavado se hará de acuerdo con el manual y dentro de la zona de carga de las cisternas. No más de 2 buques. Puede atracar al costado que al menos cumpla con los requisitos del reglamento de transporte de tierra adentro por medio de barcazas. Gracias.